sound of a lion. I found my way back in the end. Baby, I've fallen for you and the way you make me feel. Don't need to pretend that I'm somebody else. With you I can't be myself. Si ustedes recuerdan, en días pasados publicamos aquí en el canal un ranking con las mejores botas gama media que se pueden conseguir actualmente. Yo les hacía la recomendación de que puedan comprarlas en Football Emotion porque tienen unas rebajas increíbles. Además de todo, ofrecen incluso envío gratis a México. Tienes la ventaja de la membresía y club, envíos rapidísimos, excelentes precios. No te cobran impuestos de importación pese a que es un envío desde España. La verdad que tiene muchas ventajas, por ello yo la considero como la mejor tienda del mundo. En ese ranking precisamente yo les recomendé botas que pueden considerarse como versiones profesionales, pero por los modelos que tienen a la venta esas marcas, pasan a ser una especie de gama media o una cuestión intermedia entre un profesional y una versión semiprofesional, aunque son botas de tremenda calidad. Coinciden todas esas en que tienen upper de cuero natural, como son las Mizuno, pero en versiones Elite, como son también las Nike Premier y como son las Puma King Top. Son botas, como digo, muy buenas. Los precios están más o menos en lo que te costaría un gama media en esas mismas marcas o en otras marcas, pero como digo, por lo que venden esas marcas en categorías superiores o en otros silos, pasan a ser una cuestión intermedia. Pero si a ti no te gustan tanto las botas de corte clásico, las botas con upper de cuero natural, quieres algo más moderno, algo que tenga textil, algo que tenga microfibra sintética, una suela un poquito más agresiva, es decir, algo mucho más actual, ahí la reina es la Nike Phantom GT Pro. Vaya locura de bota. Nike nos dice que es semiprofesional, que es un gama media, pero ya cuando la analizas, ya cuando la pruebas, realmente es un zapato que sería la versión tope de gama en muchas marcas. Son tremendas y a continuación vamos a conocerlas a detalle. Esto de que Nike lance una versión semiprofesional así de buena no es algo nuevo, esto ya había pasado. Si ustedes recuerdan, cuando Nike presentó las primeras Tiempo Legend que tenían Flyknit, como son esas que ven ustedes ahí, las Tiempo Legend 7, la versión semiprofesional que por aquel entonces conocíamos como las Tiempo Legacy, luego pasaron a llamarse también Tiempo Pro, eran una cosa muy parecida a estas. Era una bota que tenía un upper en cuero natural, cuero de canguro. Tenía esta parte parecida a lo que habíamos visto en versiones pasadas del Tiempo Legend, es decir, un material sintético simplemente para aligerar la bota. Buenos acabados internos, esta parte parecida a la CTR y a otras versiones que habían salido del tiempo. Y la suela era casi idéntica, por no decir que igualita, a la versión profesional. Excelente soporte y de hecho eran más ligeritas estas que la versión profesional. Este zapato, cuando esas botas profesionales costaban más o menos 3,500 o 4,000 pesos, este costaba solamente 2,200. Era un ofertón, era lo mejor que tú podías comprar porque realmente era una bota profesional a un precio bajísimo. Con estas Phantom GT Pro sucede exactamente lo mismo. Es una bota que, en opinión de muchas personas, quizá va a ser hasta mejor que la versión profesional, sobre todo por el tipo de upper que tiene. La placa, pueden ver ustedes que en este caso no es tan similar. Esta tiene detalles como transparencias o incluso decorados pues un poquito más llamativos, mientras que la versión Pro es un poquito más sobria, como que únicamente utiliza 2 o 3 colores a lo mucho, no tiene mayores detalles y tampoco se aprecian esas transparencias. Pero la configuración de tacos es idéntica, es el mismo nivel de tracción, el mismo nivel de soporte. Incluso parecen estar hechas de los mismos materiales, no hay diferencia en este sentido. La parte donde aparece el swoosh, si ustedes la miran de cerquita, también es bastante similar, bastante parecida. Así que en ese sentido, ya en cuestión de tracción, en cuestión de sensaciones al momento de jugar, con respecto a la suela, vamos con lo mismo. El upper sí que cambia. La versión Elite, fabricada 100% en Flyknit. La versión Pro, nos menciona Nike que tiene este material, el popular Nike Skin. Este material apareció con las Hypervenom, si ustedes recuerdan, era una especie de malla. Luego evolucionó, o Nike más bien ha usado ese nombre en otro tipo de upper
que ya son muy diferentes a esa primera versión. En el caso de estos son muy suavecitos. Es incluso más suave de lo que tienes en la versión de Flyknit. Esta se aprecia, no quiero decir dura, no quiero decir rígida porque también es muy suave, pero se aprecia con un poquito más de estructura. De inmediato se nota que tiene una construcción de hilo por debajo y únicamente tiene una cobertura sintética, por ello se percibe de esa manera. Mientras que esta 100% es una microfibra sintética que, como digo, se aprecia más suavecita, ligeramente más suavecita, y eso puede causar que a mucha gente le guste más el upper que tiene esta versión Pro. La parte del empeine es igualita. En ambos casos tenemos presencia de Flyknit. Obviamente acá es una construcción completa, tiene continuidad, únicamente esta parte está expuesta, mientras que acá es una unión. Esta zona es la de Flyknit y se une con la microfibra sintética. En esta parte, si tú las tocas así, se sienten tremendamente finitas, tremendamente ligeritas. Esta se siente con un poco más de estructura. La horma es prácticamente idéntica, casi lo mismo, por no decir, repito, que son igualitas. En lo que se refiere a los acabados internos, yo estoy seguro que también mucha gente va a preferir lo que tiene la versión Pro. En la versión Elite tenemos una especie de fieltro que sí le da una apariencia un poquito más premium, pero no es lo ideal. Este material suele ser más sucio, se suele romper incluso antes que un material pues un poquito más liso, un poquito más plastificado, cosa que sí tenemos en la versión Pro. Es un material que también se aprecia de buena calidad, pero se percibe un poquito más liso y tal vez un poquito más durable, un poquito más resistente. El acolchado es casi lo mismo. Podemos decir que esta versión Elite busca tener un poquito más de grip, que la calceta se fije mejor y que tu pie se mueva un poquito menos dentro del zapato, sobre todo si traes calcetas técnicas, como puede ser una True Socks o una Socks Pro. Mientras que la versión Pro es más lisa, pero en mi opinión es más cómoda, es más agradable esta sensación. Yo siempre prefiero este tipo de materiales antes que este tipo de cosas. Simplemente es cuestión de opiniones, cuestión de sensaciones, pero yo sí creo que a mucha gente le va a gustar más. En la parte trasera incluso me parece mejor terminada la versión Pro. Vean cómo es más lisa la unión donde dice Phantom GT, esta especie de plaquita, con el otro material, mientras que acá sobresale un poquito. Se ve, pues como digo, con un relieve un poquito más elevada, y la de acá se aprecia mejor fusionada. En ambos casos dicen Flyknit en la parte trasera, así que ahí puede ser un punto de confusión. Yo estoy seguro que mucha gente ve estas así y no sabe distinguir si es una versión profesional o es una versión Pro. Incluso si yo las pongo así, seguramente muchos se pueden confundir. Los que ya sepan un poquito más van a distinguir de inmediato el swoosh, donde sí hay una diferencia bastante notable, pero es una versión que fácilmente se puede confundir y se puede sobre todo confundir aún más cuando te las pones. Cuando las usas es una locura. Es una bota que, como digo, es semiprofesional, se vende como una versión gama media, como una versión abajo de las profesionales, pero ya en desempeño, ya en cuestión de rendimiento, es una locura. En mi opinión, actualmente el Silo Phantom GT es lo mejorcito que tiene a la venta Nike. Lo tiene muy bien trabajado. Tienes por una parte las versiones Elite, ya sea con tobillera o sin tobillera. Tienes las versiones Academy, lo mismo, con tobillera y sin tobillera. Y el punto intermedio es la versión Pro. Son tres botas buenísimas. Sea cual sea tu presupuesto, sea cual sea la que tú elijas, tienes una bota de altísima calidad. A título personal puedo decirles que para mí las tobilleras altas ya pasaron por completo a la historia. Se demostró que simplemente era un agregado estético, no aportan nada funcionalmente, salvo si tú juegas en sintético, pueden evitar quizá un poco que te entre caucho en el interior del zapato. Puede ser quizás su única función, pero pues traer una tobillera alta simplemente para eso me parece que no es tan necesario. Sobre todo considerando que las versiones con tobillera alta suben un poquito de precio. En la versión Academy no les recomiendo para nada esas versiones con tobillera, son mucho mejores estas versiones. En la versión Elite puede que sí la tobillera alta le dé una sensación pues un poquito más de confort a algunas personas porque simplemente es continuidad con el mismo material, pero como digo en la versión Academy no se lo recomiendo. En la versión Pro no estoy seguro si existe también la versión con tobillera alta, pero yo creo que en Phantom GT lo mejor es esta versión con perfil bajito y repito, en mi opinión, las tobilleras altas ya pasaron a la historia.
Para cerrar este video se las muestro aquí un poquito más de cerca para que aprecien ustedes el texturizado que tiene el upper. Como les menciono, tremendamente suavecito, es mucha la calidad que tiene esta microfibra. El empeine cerrado, elástico, compresivo, una horma un poquito estrecha, no muy recomendable para gente con pies anchos o con empeine alto. Consideren mucho esa cuestión antes de elegirlas. Excelentes sensaciones de grip, tiene texturizado por todo el upper, muy suavecito, recalco eso, una microfibra finita. Es tremendamente cómoda, tremendamente agradable. Los acabados en el borde del tobillo también muy cómodos, muy buenos, perfil bajito como les mencionaba. Acabados internos también de buena calidad. La plantilla sí baja un poquito, es removible, no viene pegada, pero sí se aprecia con una calidad un poquito más baja de lo que veríamos en una bota profesional, que obviamente no las vende Nike como tal. La suela, como ya les decía, lo mismito que vas a tener en la versión profesional, tremendo el soporte. Simplemente es una locura. Yo puedo conseguirlas en Football Emotion por 1,900 pesos, lo que cuestan aquí en México más o menos las versiones Academy. En México se comercializan como en 3,300, puede ser un poquito más cara, pero de verdad que es un zapato que vale la pena, ya sea que las pagues a precio normal o que te esperes a una rebaja, a un buen descuento, vale muchísimo la pena. Desde que Nike vendía estas como versión semiprofesional, no habíamos visto eso, que existiera una bota gama media que le pudiera competir e incluso superar a muchos otros zapatos profesionales. 100% recomendables, de verdad, es muchísima la calidad que tiene esta versión Pro. En mi opinión, actualmente este zapato es el rey de la gama media. No se puede conseguir nada mejor por estos precios que maneja Nike en sus versiones Pro. Obviamente, si tú consigues una versión profesional con descuento o a un precio menor, compra siempre la versión profesional porque es una categoría superior. Pero si buscas algo gama media, semi pro, baratito, buena oferta, que tenga cosas de calidad, no vas a encontrar nada mejor que estas versiones Pro. Muy recomendables también aquellas que les mencionaba, lo que sería la Puma King Top, lo que sería la Nike Premier y lo que serían las Mizuno en versiones Elite. Búsquenle en Football Emotion, son zapatos profesionales a precios también de gama media. Así que espero que les sirva, que les resulte útil esta review y nos vemos en otro video.